Hola, saludos a todos. El controvertido informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz es un informe de origen disputado. La versión oficial afirma que es una falsificación perpetrada en el año 1967 por un grupo de graciosos. La versión extraoficial asegura que es un documento publicado originalmente en 1966, supuestamente por el Hudson Institute, un think tank sin ánimo de lucro fundado en 1961 y mantenido por las contribuciones de corporaciones como Eli Lilly and Company, Monsanto, DuPont, Dow Elanco, Sandoz, Ciba-Geigy, Conagra, Cargill y Procter & Gamble, a solicitud del entonces secretario de Defensa Robert McNamara, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Trilateral y expresidente del Banco Mundial. En 1961, según esta versión, la administración Kennedy ordenó un estudio clasificado top secret para determinar los problemas con los que se enfrentarían los Estados Unidos si el mundo se trasladara de una era de guerras a una edad de paz estable y permanente. Y no únicamente los Estados Unidos, sino todo el mundo. En 1963 la selección de especialistas habría sido realizada. El grupo final consistiría en 15 expertos en varias disciplinas académicas, seleccionados por su experiencia en sus respectivos campos. Durante 2 años y medio, los componentes del grupo mantuvieron citas regulares hasta que a finales de marzo de 1966 quedó redactado el informe final, destinado en principio a funcionarios gubernamentales de alto rango. Su primera y última reunión se habría celebrado en un refugio de supervivencia nuclear llamado Iron Mountain. El presidente Lyndon Johnson, según dicen, dio la orden de que el informe no fuese nunca emitido, debido a la naturaleza de las conclusiones alcanzadas. Uno de los hombres implicados en este estudio decidió sacarlo a la luz pública, bajo el nombre de John Doe, con gran riesgo para su vida. Entre los que en su momento le dieron credibilidad hubo varios periodistas del New York Times. El informe se volvió a publicar en 1966 por Leonard Lewin en The Free Press de Nueva York, quien decía que él mismo había sido el autor, tratando de tranquilizar a la población. La autenticidad del texto puede ser motivo de discusión, pero su contenido es tan real a fecha de hoy y tan clarificador de algunos aspectos de la vida política, económica y social actual que, como dice Adrián Salvucci en la introducción de su versión traducida al español, si non è vero, è bene trovato. Según este informe, como explica Fernando Hernández Holgado en Miseria del militarismo, una crítica del discurso de la guerra constituye el principal eje vertebrador de las sociedades modernas, desempeñando una serie de funciones militares, pero sobre todo no militares, económicas, políticas, sociales, culturales, científicas, ecológicas, indispensables para su estabilidad y supervivencia. Por lo cual, fuesen quienes fuesen las personas que lo elaboraron, consideran necesario un análisis riguroso de estas funciones y de los posibles sustitutos de la guerra, para decidir si es viable y conveniente instaurar un estado de paz permanente en el que se mantenga el equilibrio social. Equilibrio definido como la existencia necesaria de clases, con una clase pobre siempre en lo más bajo y una clase alta siempre arriba. El informe parte de la base de que para mantener la estabilidad política, económica, sociológica, es absolutamente necesaria una amenaza. Esta amenaza esencial ha de ser suficientemente aterradora y verosímil para ser efectiva. Literalmente dice, el enemigo alternativo debe implicar una amenaza de destrucción lo más inmediata, tangible y directamente percibida. Además, existen funciones de la guerra, ¿no? Además de la función visible y obvia, la guerra tiene implícitas otras funciones no militares, críticas para la transición hacia una condición de paz permanente. Entre ellas, por ejemplo, funciones económicas, y el informe habla de que la guerra ha brindado tanto a las sociedades antiguas como a las modernas un sistema confiable para estabilizar y controlar las economías nacionales. La producción bélica es progresista, debido a que constituye una producción que, de otra manera, no se hubiera realizado. Esto habla David Bazelon en The Scarcity Makers. En el terreno de las funciones políticas, la función de la guerra, según afirma el informe, es esencialmente organizacional. Esto lo realiza esencialmente brindando una amenazante necesidad externa para que una sociedad acepte ser gobernada políticamente. Al hacerlo, establece la autoridad del gobierno para controlar a sus ciudadanos.
Entre las funciones sociológicas de la guerra en este campo, la más obvia es el uso tradicional de las instituciones militares para brindar a los elementos antisociales un rol aceptable dentro de la estructura social. La guerra como controlador indispensable de las peligrosas disidencias sociales y las tendencias antisociales destructivas. De entre las funciones ecológicas de la guerra, esta ha sido el principal mecanismo evolutivo para mantener un equilibrio ecológico satisfactorio entre la población humana bruta y los recursos disponibles para supervivencia, afirma el informe. Existen funciones culturales y científicas en la guerra, y el informe habla de la constante en el arte y la cultura de alusiones bélicas, desde las danzas de la guerra a la literatura, Shakespeare, pasando por la pintura, Goya o la música, Beethoven. Entre otras funciones mencionan, y estar atentos, el informe habla de que la guerra como un factor de liberación social general. Esta es una función psicológica que sirve a las mismas funciones para la sociedad que las vacaciones, la celebración y la orgía para el individuo. La liberación y redistribución de tensiones indiferenciadas. La guerra brinda el necesario periódico reajuste de los estándares de comportamiento social, el clima moral, y permite disipar el aburrimiento general. La guerra como estabilizador generacional permite a las generaciones más viejas que se van deteriorando físicamente mantener una cuota de control sobre la generación más joven, destruyéndola si es preciso. Como clarificador ideológico, no puede haber más de dos lados en una guerra. Como base de entendimiento internacional para enriquecimiento de una cultura nacional con los logros de otra. En cuanto a la sustitución de la guerra, ¿no?, hablan de que si el sistema de la guerra como tal desapareciese, se deberían crear instituciones sustitutas capaces de satisfacer las necesidades sociales de las funciones no militares resueltas por aquella, afirma. Sin perder de vista que un sustituto viable para la guerra ha de brindar una amenaza de vida o muerte verosímil, o no servirá para la función social organizadora que cumple la guerra. Es decir, la amenaza ha de ser de una magnitud y terror sin precedentes. Los potenciales sustitutos de la guerra se van analizando en el informe Iron Mountain, siguiendo los mismos terrenos que en el análisis de las funciones de esta. Mencionaremos según hace el informe, pero no entrar a detallar todo esto porque es demasiado extenso, ¿no? Existen también unos sustitutos económicos, por ejemplo, un programa integral de acción social dirigido hacia la máxima mejora de las condiciones generales de la vida humana. Un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta orientado hacia objetivos no realizables. Esto permitiría la inversión de fondos sin límite, ya lo hacen, y sin justificación, aunque adolece del carácter de amenaza inminente que se considera esencial. Un sistema de inspección de desarme permanente, ritualizado y ultraelaborado, y variantes de semejante sistema. La organización de mecanismos de inspección podría ser ritualizada de una forma similar a lo que ocurre con los procesos militares establecidos. No habría dificultad en inflar el presupuesto para tales inspecciones hasta una escala militar. Entre los sustitutos políticos destaca una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Una contaminación ambiental masiva y global. Enemigos ficticios alternativos. Recuerden, estamos hablando de comienzos de los años 60. Sustitutos sociológicos. Por ejemplo, una forma moderna y sofisticada de la esclavitud. Otro posible sustituto para el control de enemigos potenciales de la sociedad lo conforma la reintroducción, de alguna manera consistente con la tecnología y los procesos políticos modernos, de la esclavitud. Dice el informe que resulta totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud se transforme en un requisito absoluto para lograr el control social en un mundo en paz. ¿Les suena? Hay funciones motivacionales, por ejemplo, contaminación ambiental intensificada, nuevas religiones u otras mitologías, juegos de sangre socialmente orientados. De la misma manera, habla el informe de que lo hizo la Inquisición española y los menos formales juicios de brujas en otros tiempos, con el propósito de lograr la purificación social, la seguridad del Estado u otros objetivos que sean tanto aceptables como creíbles para la sociedad de la posguerra. Vale la pena, dice el informe, considerar cuidadosamente una institución que combine la función motivacional con la de control, basada sobre el antecedente de la represión étnica organizada.
Y por otra parte también sugieren una combinación de estas dos formas. Sustitutos ecológicos, por ejemplo, un programa integral de eugenesia aplicada. La limitación de la guerra en esta función es enteramente eugénica. La guerra no ha sido genéticamente progresista, aunque se está produciendo una mejora cualitativa realmente importante, afirma. Sustitutos científicos, los requerimientos secundarios de programas de la investigación espacial, la asistencia social y o la eugénica. Una vez analizado y para concluir y evaluados los potenciales sustitutos de la guerra, se llegó a las conclusiones en este informe Iron Mountain. Y por resumirlo, hablan de que cuando se nos pregunta cuál sería la mejor manera de prepararnos para el advenimiento de la paz, debemos primero responder tan enfáticamente como sea posible que no se puede responsablemente permitir que el sistema de guerra desaparezca hasta tanto sepamos exactamente qué es lo que planeamos colocar en su lugar y estemos seguros, más allá de cualquier duda razonable, de que estas instituciones sustitutivas servirán sus propósitos en términos de la supervivencia y estabilidad de la sociedad. Algunos observadores consideran que el precio de la paz es simplemente demasiado elevado. Hablan también de un sistema viable de paz, presuponiendo que las grandes y complejas cuestiones de las instituciones sustitutivas planteadas en este informe resulten tener solución y que la misma sea hallada, aún así seguiría constituyendo un viaje hacia lo desconocido, con el riesgo inevitable que se refiere a lo desconocido, independientemente de hasta qué punto esos factores desconocidos resulten controlables. Cualquier condición de paz total genuina, se logre como se logre, sería desestabilizante hasta tanto se demuestre lo contrario. Una última conclusión, a modo de resumen entre tantas, dice que entonces sería necesario para nuestro gobierno planificar con profundidad para dos contingencias generales. La primera, que es la que se refiere a la posibilidad de una paz general viable. La segunda es la continuación exitosa del sistema de guerra. En nuestra opinión, una preparación cuidadosa para la posibilidad de la paz debería continuarse. No porque tomemos la postura de que el fin de la guerra sería necesariamente deseable, si es que resulta posible, sino porque puede que no sea impuesta de alguna manera, estemos listos para ella o no. El informe termina recomendando la creación, bajo una orden ejecutiva del presidente, de una agencia de investigaciones de guerra y paz permanente, a la que asigna un nutrido listado de tareas, entre las que destacaremos solamente una: la determinación de los niveles mínimos y óptimos de la destrucción de vida, propiedad y recursos naturales, como requisito para lograr la credibilidad de una amenaza externa, lo que resulta esencial para funciones políticas y motivacionales. Pues bien, amigos, pienso que este resumen de un amplio informe, que es el informe Iron Mountain, les ha traído a ustedes a la mente muchísimas cosas de las que están sucediendo cuando se habla de amenaza externa, cuando se habla de ecologismo, cuando se habla de todo esto. Lean el informe Iron Mountain porque aquello que se redactó en los años 60 se ha cumplido y se viene cumpliendo en la actualidad. Esto es todo. Hasta pronto. Saludos a todos.